Quizá muchos de ustedes en estos momentos se estén preguntando qué pasó con Trugan Logistics Simulator, un videojuego de simulación que actualmente está en computadora y consolas y que fue prometido que llegaría a nosotros en dispositivos móviles, pero a sol de hoy pues nada, que hay ni siquiera información ni detalle público por ahí a la luz pública, ¿verdad? Pero en este video, amigos míos, prepárense porque vengo a darles información sobre el desarrollo de este videojuego y posible fecha de lanzamiento nuevamente, amigos. Y bueno, hace ya un año, más de un año, yo hice un video en el cual pues informaba de la fecha de lanzamiento, que era a mediados o el tercer trimestre del 2024. Y 2024, amigos, pues ya está a punto de terminar. Unos días nada más faltan y se acaba esta cosa. Y nada que salió el videojuego, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión, chicos, traigo noticias frescas sobre el videojuego Trugan Logistics Simulator. Pero antes de dártelas a conocer, primero quiero informarte qué es este videojuego. Bueno, pues Trugan Logistics Simulator no es un juego de camiones exactamente, en el cual sí puedes manejar y conducir vehículos de todo tipo, como camiones de distintos tamaños, etcétera, ¿verdad? Pero Trugan Logistics Simulator se especifica más en, como su nombre lo dice, logística, ¿verdad? Aquí vamos a conducir no solo camiones, sino también vans, vehículos de distintos tamaños y dimensiones, carros normales, maquinaria como montacargas, grúas telescópicas, excavadoras y demás maquinaria en general. Y también vamos a poder hacer diferentes tareas de logística, como por ejemplo llevar mercancía de un lado a otro, subir vehículos en una rampa para transportarlos, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con logística de trabajo a nivel global, etcétera, pero de obviamente trabajo de automotriz, ¿verdad? Que muevas un vehículo, pues todo eso lo haces en este videojuego. Este videojuego cuenta con unos gráficos muy elevados, bastante increíbles, la verdad, y está llevado a cabo por la compañía desarrolladora de juegos Aerosoft, ¿verdad? Y bueno, gente, pues como ya te lo dije antes, este videojuego fue prometido para dispositivos móviles, pero hasta el sol de hoy no se sabe absolutamente nada hasta este video, chicos, ¿vale? Y antes de continuar, quiero aclarar que por ahí recientemente salió un video, que por eso fue que me inspiré a hacer este video, para mantenerlos siempre a ustedes bien informados, porque pues otro youtuber pues subió un video en el cual supuestamente estaba jugando el juego en móviles. Pues sí, lo está jugando en móviles, pero es a través de la Game Cloud, ¿vale? Es un servicio de juego en la nube, no es que está el juego en móviles. Este juego actualmente no existe en móviles, no lo vas a buscar ni por APK, ni por la Play Store, ni nada, porque el juego no existe en móviles, lamentablemente, ¿verdad? Pero entonces, Eder, ya ahora sí, suelta la sopa, ¿qué es lo que traes? Bueno, chicos, pues la información que les vengo a compartir con ustedes el día de hoy es la respuesta del Community Manager sobre la pregunta que personalmente le hice: ¿qué pasó con el videojuego? Si nos puedes dar noticias y cuándo puede ser lanzado. Bueno, chicos, pues vámonos de inmediato para el Discord. Esta conversación, chicos, está de forma pública en el Discord oficial de los desarrolladores, el cual seguramente te estaré dejando por aquí abajo en la descripción. Si se me olvida, por favor me acuerdan en los comentarios. Y bueno, por cierto, esta conversación tiene una fecha muy antigua, lo sé, pero es porque yo le había preguntado eso en noviembre para hacer el video este que viste después de los próximos juegos de simulación que iban a salir para móviles. Pero bueno, pues no, este no va a ser incluido en los juegos que vienen pronto para móviles. Pero, gente, está público esta conversación para que todo el mundo la pueda ver. Y es una conversación sumamente cortita. Como puedes ver, me comuniqué exactamente con el gerente de la comunidad. Y básicamente aquí lo que le pregunto es: hola, ¿qué pasó con la versión de móviles del simulador de camiones y logística? Y bueno, pues básicamente su respuesta fue breve. Me dijo ver plataformas, ¿ok? Pero más abajito le digo: gracias, ¿tienes algún progreso o información alentadora que pueda compartir con la comunidad? Y su respuesta pues no fue nada alentadora, simplemente dijo: no, nuestro enfoque está en otras cosas en este momento. Así que, chicos, esta es una respuesta muy breve y directa. No hay ninguna información alentadora ni nada del juego que se pueda compartir, porque ellos tienen un enfoque en otras cosas en este momento. Esta compañía ya me ha pasado varias claves de varios videojuegos de farming y de simulación de camiones, etcétera. Así que pues te puedo decir personalmente de que sí, la verdad es que tienen otros enfoques muy grandes y tienen unos juegos en desarrollo que la verdad están bastante buenos. Un simulador de agricultura que ya probé. También tienen un juego de remover escombros de la carretera, cosas así. También tienen otro simulador de estacionamientos, de aparcar, cosas así. Y otros juegos que en general
que están desarrollando, pero al parecer su prioridad no está en móviles. Ellos no están enfocados en móviles porque aquí lo dijo clarito el gerente de la comunidad, quien obviamente es parte del equipo de Aerosoft, quienes desarrollan este videojuego, ¿verdad? Y vuelvo y lo leo, no, porque nuestro enfoque está en otras cosas en este momento, chicos. Entonces, si volvemos a lo anterior, cuando me dijo ver plataformas, pues básicamente acá lo que nos dice es las posibles fechas de lanzamiento para los videojuegos. Bueno, pues como sabes, el videojuego este ya está en consola y en computadora, así que presionando el enlace ese básicamente te vas. Y luego por acá dice Nintendo Switch, dice estamos trabajando para que la actualización sea compatible con Switch y está en desarrollo. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento estimada para la actualización. Nuestro objetivo es lanzarlo a mediados de 2025. Eso en cuanto a la versión de Nintendo Switch, la cual no tiene fecha todavía, pero pues la actualización para que el juego sea compatible con Switch, la consola esa, porque recordemos que Nintendo Switch es una consola, no es un celular, es una consola, ¿verdad? Y hasta ahorita la única consola que le falta ser compatible con el juego pues es la Nintendo Switch, así que ellos están trabajando para que una actualización venga al juego y sea compatible con esa consola. Pero entonces en el caso de móviles, Android y iOS, pues acá nos dicen algo que pues no es nada alentador y ya ustedes lo están leyendo ahí, que básicamente es que la fecha de lanzamiento es muy incierta. Planeamos lanzarlo a finales del 2025. Más clarito no puede estar, gente. La verdad es que Aerosoft no está enfocado en la versión de móviles de este videojuego increíble. Así que, gente, pues ¿esto es bueno o es malo? Pues la verdad es que pues para los que están esperando este videojuego en móviles va a ser muy malo y pues obviamente un trago amargo, ¿verdad? Ya que este videojuego pues sí, es muy bueno, tiene mucha simulación, tiene mucha inmersión en cuanto a la conducción, los gráficos y todo. Y pues la verdad a todos en móviles nos gustaría tenerlo, ¿verdad? Pero pues bueno, se entiende por una parte que yo siempre he peleado en esta comunidad, ya que pues desarrolladores tan grandes de videojuegos de PC no se fijan en móviles o no tienen como que tanta importancia de mirar móviles por la única y sencilla razón de que si el juego sale gratis lo vas a hackear y si el juego sale de pago con más razón lo van a hackear. Entonces pues yo pienso personalmente, es mi opinión, no sé, quizás sea otro motivo, pero en lo que yo conozco esta comunidad, pues puedo atreverme a decir de que esa sería una de las razones o los limitantes de por qué los desarrolladores grandes de computadora no se fijan en móviles, porque carnal, hacer videojuegos no es por amor al arte, es una empresa, es un negocio muy redondo y factible, pero cuando miramos en móviles, pues obviamente lo van a hackear sí o sí lo van a hackear, porque lastimosamente hay personas, tanto adultos como niños, que no entienden el valor de las cosas y además pues también, bueno, no se le culpa a nadie por querer jugar un juego, pero también deberíamos entender, ¿no? De que pues hackear juegos a la final te está arruinando tu experiencia y también tu futuro o el futuro de todos en los videojuegos. Yo digo que ese es uno de los motivos por los cuales ellos no están motivados ni interesados ahorita en hacerlo. Quizás lo hagan, sí, como ellos bien lo han dicho, van a traer el juego móviles, pero pues la verdad no es como que estén así como que apurados o muy entusiasmados, porque si estuviesen entusiasmados o muy apurados, pues ya estuvieran, qué sé yo, testeando o viendo o algo aquí o allá. Y en realidad no, en realidad pues están enfocados en otros proyectos que ya te digo yo, ya los he probado porque me han mandado varias claves que bueno, si ustedes gustan puedo compartirlo con ustedes, que las voy a compartir con ustedes porque al final bueno me mandaron las claves y son juegos muy espectaculares que están desarrollando en computadora. Esa sería la información con respecto al Truck and Logistics Simulator. Dejo por aquí la información, como siempre, su canal confiable Etherplayer para estos videojuegos de móviles de simulación, el cual nunca te hará clickbait para que me llenes los bolsillos de plata. Lo único que te pido es que apoyes este video con un buen like y lo compartas con la comunidad para que pues más personas puedan enterarse la realidad y la buena noticia, ¿verdad? Así que nada, eso es lo único que te pido para que me ayudes a mí. Y de resto, nosotros nos vemos en la próxima. Ya tú aquí abajo en los comentarios deja tus opiniones con respecto a todo esto. Y por supuesto, les mando un saludo y un abrazo enorme para todos. Y chao.